Imagina la peor pesadilla posible, una que ningún ser humano con un mínimo de empatía podría concebir. Un bebé de solo 16 meses, frágil, indefenso, dependiendo completamente de los adultos que debían protegerla. Pero en lugar de amor, recibió golpes. En lugar de caricias, sufrió torturas. En lugar de risas, vivió en un infierno de dolor y miedo. Lo que le hicieron a Star Hobson no tiene justificación, no tiene perdón, no tiene explicación lógica. Es pura crueldad. Desde que nació, Star era una niña amada por su familia, rodeada de personas que querían verla crecer feliz. Pero el destino la puso en manos equivocadas. Su madre, enredada en una relación enfermiza y controladora, permitió que su propia hija fuera tratada como un saco de boxeo. Un bebé, un ser inocente que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la vida. Lo más aterrador es que esta tragedia pudo haber sido evitada. Las señales estaban ahí. Familiares vieron los moretones, escucharon sus llantos, intentaron pedir ayuda. Pero las autoridades, esas que se supone que existen para proteger a los más vulnerables, ignoraron cada alerta. No una ni dos, sino varias veces. Y cuando por fin alguien decidió actuar, ya era tarde. La historia de Star no es solo un caso criminal más. Es una prueba del nivel de cobardía y maldad que puede existir en algunas personas, y de la indiferencia de un sistema que sigue fallando una y otra vez. Un crimen así no puede ser olvidado. No puede repetirse. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te hará sentir rabia, impotencia y tristeza. Pero es una historia que debe ser contada, porque recordar lo que le pasó a Star es la única forma de hacer justicia para ella. Antes de continuar, dime en los comentarios qué opinas sobre este caso. Tu voz importa más de lo que imaginas. Era un día cualquiera en la corta vida de Star Hobson. Un día más en el que su pequeño cuerpo soportaba lo que ningún niño debería conocer: el dolor, el miedo, la desesperación muda de quien aún no sabe hablar, pero entiende perfectamente lo que ocurre, porque aunque su mente infantil no pudiera darle nombre a lo que vivía, su instinto sí lo hacía. Sabía que algo estaba mal, sabía que estaba en peligro, sabía que nadie venía a salvarla, pero lo más aterrador de esta historia no es solo la crueldad de quienes debían protegerla, sino la indiferencia de quienes pudieron hacerlo y no lo hicieron. La primera señal de alerta no tardó en aparecer. Un moretón aquí, una mirada triste allá. Los familiares de Star comenzaron a notar que algo no estaba bien. Su piel suave de bebé estaba marcada con señales inexplicables. Su expresión antes radiante se había apagado, y su comportamiento ya no era el mismo. ¿Cómo podía una niña de apenas 16 meses tener lesiones visibles? ¿Por qué parecía temer el contacto, cuando antes corría a los brazos de quienes la amaban? La respuesta era tan obvia como aterradora. Pero lo más angustiante de esta historia no es lo que le hicieron, sino lo que nadie hizo para salvarla. A medida que pasaban los días, la situación se volvía más insostenible. El abuelo de Star, su tía y hasta algunos amigos cercanos de Pearl, la familia empezaron a notar un patrón escalofriante. No eran incidentes aislados, era algo sistemático. Cada vez que alguien se atrevía a preguntar, la madre de Star tenía una explicación. Se cayó mientras jugaba. Es una niña inquieta. Tiene la piel muy sensible. Excusas baratas, repetidas tantas veces que se convirtieron en un escudo contra la verdad. Pero había algo que las palabras no podían ocultar: el miedo en los ojos de Star. El abuelo de la pequeña, junto con otros familiares preocupados, decidieron tomar acción. Hicieron lo correcto. Llamaron a los servicios sociales, pidieron ayuda, clamaron porque alguien interviniera antes de que fuera demasiado tarde. 5 denuncias, 5 oportunidades de cambiar su destino. Pero una tras otra fueron ignoradas. Las autoridades llegaron a la casa, observaron lo que se les permitió ver y, sorprendentemente, creyeron la versión de los adultos responsables. Decidieron que no había suficientes pruebas, que la niña estaba bien, que la familia tenía razón. Y con eso cada una de esas 5 oportunidades se evaporó. Los informes fueron cerrados. Las advertencias fueron desestimadas. La voz de quienes intentaron salvar a Star fue silenciada por un sistema incapaz de protegerla. Y así, día tras día, la pequeña se fue apagando. Pasó de llorar con fuerza a hacerlo en silencio. De buscar consuelo en los brazos de su madre a no esperar nada de ella. De reaccionar al dolor con resistencia a simplemente dejarlo pasar. Star había aprendido que nadie vendría a rescatarla. Los
que ocurrió la última noche de su vida fue el punto final de una historia que jamás debió escribirse. Horas antes de su partida, alguien aún podía haberla salvado. Una llamada más, un intento más, un último acto de valentía de algún trabajador social que se negara a ignorar lo evidente. Pero el sistema ya había decidido. Star no importaba lo suficiente. Cuando finalmente se conoció la verdad, el mundo se llenó de indignación. La sociedad entera se preguntó cómo era posible que nadie hiciera nada. ¿Cómo, en un país con leyes que supuestamente protegen a los más vulnerables, una niña de 16 meses pudo ser despojada de su futuro de la manera más cruel imaginable? La respuesta es una que nadie quiere escuchar, porque el sistema falló. Porque hubo personas que prefirieron creer en palabras vacías antes que en las señales claras de peligro. Porque hubo una cadena de errores que terminó sellando su destino. Pero lo peor de todo es que esto no fue un accidente. No fue un simple descuido. No fue un caso imposible de prever. Fue el resultado de la indiferencia, la negligencia y la cobardía de un sistema que, con cada oportunidad de salvarla, decidió no hacerlo. Todo comenzó como una historia de amor común, de esas que al principio parecen sacadas de una película romántica. Frankie Smith estaba enamorada. A sus ojos, Savannah Brockhill no era solo una pareja, sino alguien que había llegado para darle estabilidad, seguridad y hasta un propósito en la vida. Lo que Frankie no sabía, o quizá no quería ver, es que había caído en una trampa de la que sería imposible escapar sin consecuencias devastadoras. Al principio, Savannah parecía encantadora, carismática, segura de sí misma, alguien con una presencia imponente que llamaba la atención donde quiera que iba. Era el tipo de persona que no pasaba desapercibida y que de alguna manera hacía que todos quisieran su aprobación. Pero bajo esa fachada de confianza y dominio había algo mucho más oscuro. Los cambios en Frankie no tardaron en llegar. De ser una madre joven con una familia que la apoyaba, pasó a convertirse en una sombra de sí misma. Poco a poco, su mundo comenzó a reducirse. Las decisiones ya no eran suyas, sus amistades dejaron de ser importantes y su relación con su propia familia comenzó a debilitarse. Ya no era ella quien tenía el control de su vida, era Savannah. Los celos que en un principio parecían simples muestras de afecto intenso, pronto se convirtieron en algo mucho más aterrador. Savannah no solo quería estar con Frankie, quería poseerla. Cada mensaje, cada llamada, cada salida era monitoreada. Cada conversación con un hombre, una mujer o incluso con su propia madre podía desatar la furia de Savannah. Y esa furia no era solo palabras, el maltrato comenzó de manera sutil. Un comentario hiriente aquí, una burla allí. Pero lo que empieza con palabras puede escalar a algo peor si no se detiene a tiempo. Savannah tenía un control absoluto sobre Frankie, y cuando alguien tiene ese tipo de dominio sobre otra persona, cualquier cosa es posible. ¿Se imaginan vivir con alguien que te hace creer que el problema eres tú? Que cada golpe, cada humillación, cada mirada de desprecio se justifica porque lo provocaste. Es aterrador, ¿no? Pero lo peor de todo es que Frankie no era la única víctima. Star, la pequeña de 16 meses, vivía en ese ambiente sin entender lo que sucedía. Pero los niños sienten el miedo en el aire, la tensión en cada conversación, el peligro, en cada grito. Y aunque no puedan ponerlo en palabras, su instinto les dice que algo está muy mal. Frankie estaba completamente atrapada. Ya no tomaba decisiones por sí misma. No veía a su familia sin la aprobación de Savannah. No hacía nada sin antes pensar en cómo reaccionaría su pareja. A lo largo de los meses, las cosas solo empeoraron. Savannah ya no necesitaba razones para desquitar su ira. Bastaba con una mirada, una palabra malinterpretada, un gesto insignificante. Y lo más aterrador es que Frankie, en lugar de rebelarse, empezó a aceptar su nueva realidad. Pero el verdadero infierno estaba por comenzar. Savannah tenía un historial de comportamiento agresivo que muchos ignoraron. Personas que habían estado cerca de ella antes ya conocían su verdadero carácter. Pero como suele ocurrir en estos casos, nadie hizo nada. Nadie tomó en serio las señales, y cuando alguien con su nivel de control y agresividad se siente intocable, el peligro se vuelve inminente. Ahora pensemos en algo por un momento. ¿Hasta qué punto una persona puede perderse a sí misma dentro de una relación tóxica? ¿Cuántos límites se pueden cruzar antes de que ya no haya vuelta atrás? Es imposible no preguntarnos, ¿Frankie realmente no veía lo que pasaba? ¿O estaba tan aterrorizada que prefirió cerrar los ojos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien en una relación así puede reaccionar a tiempo? ¿O crees que el miedo acaba dominándolo todo? Quiero leer lo que piensas. Mientras
Tanto, volvamos a la historia, para Frankie la relación ya no era amor, era una prisión, pero no una con barrotes de acero, sino una hecha de miedo, manipulación y dependencia. Su aislamiento estaba completo. Su familia intentó advertirla, intentó hacerle ver lo que estaba pasando, pero Frankie ya no escuchaba. O quizás escuchaba, pero no podía hacer nada. Lo que sí es seguro es que mientras el mundo de Frankie se desmoronaba, Star estaba en el centro de esa pesadilla. Y lo que le ocurrió a esa pequeña fue el resultado de una cadena de decisiones equivocadas, de silencios, de omisiones, de un amor tóxico que no dejó espacio para la razón. Porque cuando alguien pierde el control de su propia vida, también pierde la capacidad de proteger a los que más ama. Y en este caso, la víctima más indefensa pagó el precio más alto. Nadie podría haber imaginado el infierno que se vivía puertas adentro. Para los ojos de los demás, Star Hobson era solo una bebé de mejillas regordetas y sonrisa inocente. Sus ojitos azules reflejaban la pureza de quien aún no comprende el peligro, de quien solo espera amor y protección. Pero detrás de esas paredes, lejos de las miradas ajenas, su corta vida se convirtió en una sucesión de sufrimiento, una pesadilla que ningún ser humano, y mucho menos una niña de apenas 16 meses, debería haber experimentado. Los primeros signos del maltrato fueron sutiles. Moretones pequeños, explicaciones vagas, miradas esquivas. Para quienes la veían de vez en cuando, las señales podían parecer accidentes aislados, torpezas de una niña en plena exploración del mundo. Pero para quienes conocían la verdad, cada marca en su piel era una advertencia que nunca fue atendida. El hambre era otra forma de castigo. A veces Star pasaba horas, incluso días, sin recibir alimento adecuado. Su cuerpecito, que debería haber sido fuerte y sano, comenzó a afinarse. Sus mejillas redondas se hundieron, sus bracitos se volvieron frágiles. El brillo en sus ojos infantiles, ese reflejo de vida y curiosidad que todo bebé tiene, fue reemplazado por una expresión vacía, una mezcla de agotamiento y miedo. Pero lo peor no eran las heridas visibles. Lo peor era lo que no se podía ver. Frankie Smith, su madre, ya no parecía la misma mujer que una vez sostuvo a su hija con ternura. Se había convertido en una sombra de sí misma, completamente sometida a Savannah Brockhill. Star, la niña que debía ser su prioridad, pasó a ser poco más que un estorbo en medio de esa relación tóxica. Lo que siguió a partir de ahí es difícil de describir. Los registros de aquel hogar muestran un nivel de crueldad que deja sin aliento. Se encontraron imágenes, videos que jamás debieron existir. En ellos Star aparece débil, con los ojos apagados, sin la alegría que debería acompañar a cualquier niño de su edad. En algunas grabaciones incluso se le ve tambaleándose, con dificultades para mantenerse en pie. Su cuerpecito temblaba. No era el andar torpe de un bebé que está aprendiendo a caminar. Era el resultado de un sufrimiento constante, de un miedo profundo. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Cómo es posible que esto haya seguido ocurriendo durante meses? La respuesta es aterradora. Porque muchas personas sabían. Familiares y amigos notaron los signos, hicieron denuncias, 5 en total. Pero una y otra vez las autoridades ignoraron las señales. Mientras tanto, dentro de ese hogar, el sufrimiento de Star solo empeoraba. Cada día era más frágil, más vulnerable. Y aún así, en lugar de recibir protección, fue castigada una y otra vez. Las agresiones se volvieron una rutina macabra. No solo golpes, también humillaciones, castigos absurdos, exigencias que ningún bebé podría cumplir. A veces la hacían permanecer de pie durante largos periodos de tiempo, como si fuera una forma de disciplina. Pero no era disciplina, era abuso disfrazado de control. Su cuerpecito delataba la tortura silenciosa que vivía cada día. Hematomas, raspones, marcas de presión en su piel. Pequeñas señales que contaban una historia oscura. Pero nadie la escuchó. Cuando finalmente llegó el momento en que su cuerpo ya no pudo resistir más, lo que se descubrió dejó a todos sin palabras. Los exámenes médicos revelaron lesiones en su pequeño cuerpo que contaban una historia de meses de abuso, huesos fracturados en distintas etapas de sanación, órganos internos dañados, señales de repetidos episodios de violencia. Era como si su cuerpo hubiese soportado el peso de un dolor que ningún adulto podría haber resistido, mucho menos un bebé. Lo más escalofriante de todo es que todo esto ocurrió mientras había personas que pudieron haber intervenido, vecinos que escucharon llantos, amigos que vieron el deterioro, autoridades que ignoraron advertencias. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de salvar a Star, pero nadie lo hizo.
El resultado de esa indiferencia fue irreversible. Una vida inocente apagada por la negligencia de quienes debieron protegerla. Y lo más aterrador de todo es que Star no es la única. Hay muchos otros niños atrapados en situaciones similares, esperando ser vistos, esperando que alguien haga algo antes de que sea demasiado tarde. La historia de Star Hobson ha dejado una marca indeleble en la sociedad, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el sistema falla y se ignoran las señales de alerta. Los ecos de su sufrimiento siguen resonando, y aún hoy el dolor de entonces, su pérdida es palpable en la memoria colectiva de quienes conocen su trágica historia. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se hizo justicia? Las condenas fueron pronunciadas en el tribunal con un tono grave, pero la sensación de que la justicia no era suficiente flotaba en el aire. La condena de Savannah Brockhill a cadena perpetua fue la respuesta más clara a la magnitud de sus crímenes. La brutalidad con la que trató a Star, la manera en que convirtió su vida en un campo de tortura, merecía la máxima pena. Pero la pena de Frankie Smith, madre de Star, fue un golpe directo al corazón de la justicia. 8 años de cárcel, reducidos a 7, por permitir que su hija viviera ese tormento bajo su techo. ¿Cómo es posible que una madre, cuya única responsabilidad es proteger a su hijo, no fuera condenada a una pena más severa? ¿Cómo se puede medir el daño psicológico y emocional que causó al permitir que su hija fuera víctima de este monstruoso abuso? Este caso no fue solo un proceso judicial. Fue un espejo de una sociedad que se muestra incapaz de proteger a los más vulnerables. El fallo no solo tocó el corazón de la familia de Star, sino también a miles de personas que clamaban por justicia. La indignación estalló en las calles y en las redes sociales. En muchos foros y plataformas, los internautas se unieron para discutir si las penas impuestas eran justas. ¿Por qué alguien como Frankie Smith, que vio las señales de sufrimiento de su hija y no hizo nada, puede salir de prisión tan pronto? Los padres y abuelos que se sintieron identificados con el caso, que también tienen hijos y nietos pequeños, no pudieron evitar preguntarse, ¿qué pasaría si fuera mi hijo él, que estuviera en esa situación? Y ahí está otro componente de este caso que nunca debemos olvidar: el sistema. Los servicios sociales, las autoridades que supuestamente deberían velar por el bienestar de los menores, fallaron estrepitosamente. Los informes de abuso fueron ignorados una y otra vez, y los gritos de auxilio de la familia de Star fueron desestimados como meras molestias. Esta tragedia no fue solo el resultado de las acciones de una madre y su pareja, sino también el resultado de un sistema que no protegió a la pequeña. ¿Hasta qué punto son responsables los servicios sociales de permitir que Star viviera en ese infierno durante tanto tiempo sin intervenir? Quiero hacer una pausa en esta historia. Te pregunto, ¿quién tiene la mayor responsabilidad en este caso? ¿Las personas que cometieron el abuso o el sistema que falló al no intervenir a tiempo? Porque al final del día, si algo nos deja claro este caso, es que la responsabilidad de proteger a los más vulnerables recae en todos, en los padres, en la sociedad y en las instituciones que deberían intervenir a tiempo. De vuelta al proceso judicial, las decisiones tomadas fueron rápidamente criticadas. La indignación de la sociedad no se limitó a las penas impuestas, sino también a la sensación general de que no se había hecho todo lo posible para evitar la muerte de Star. No solo se trataba de castigar a los culpables, sino de examinar cómo se llegó a este punto tan terrible. ¿Hubo señales que podrían haberse interpretado de manera diferente? ¿Hubo algo que se pasó por alto en el proceso de intervención de los servicios sociales? Lo que muchos no podían entender es cómo una niña tan pequeña, que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la vida, pudo ser sometida a un sufrimiento tan extremo. Golpes, hambre, aislamiento, terror constante. Todo esto sin que nadie interviniera a tiempo, sin que nadie viera o escuchara su dolor. La angustia de la familia de Star, sus abuelos, quienes intentaron denunciar el abuso y vieron cómo se desestimaron sus alertas, se convirtió en una verdadera condena para ellos. También, David Fawcett, el abuelo de Star, no pudo soportar el peso de la pérdida de su nieta. Murió poco después con el corazón destrozado, incapaz de reconciliarse con la idea de que no había podido salvarla. Es imposible no sentir la tragedia que se desbordó no solo en la vida de Star, sino en la de su familia, en la de sus seres queridos que se sintieron impotentes ante la cruel indiferencia del sistema. La familia nunca volvería a ser la misma. ¿Y cómo podrían serlo? Cuando la vida de tu ser querido se arrebata de una manera tan brutal, ¿cómo puedes volver a encontrar la paz? En muchos hogares, las heridas dejadas por la tragedia de Star continúan abiertas y la lucha por justicia sigue viva en la memoria de todos los afectados. Pero, ¿qué podemos hacer con todo esto?
¿Cómo podemos evitar que una historia como la de Star se repita? La respuesta está en el cambio. El caso de Star Hobson dejó en claro que algo debe cambiar. Las políticas de protección infantil deben ser más estrictas y deben ser implementadas de manera más eficiente. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de prevenir que estos abusos ocurran en primer lugar. Es hora de que la sociedad, el sistema y todos los involucrados tomen una postura firme y trabajen juntos para evitar que más niños sufran como Star. La movilización pública fue clave, pero el verdadero cambio solo se logrará cuando todos, desde los servicios sociales hasta los ciudadanos, estemos atentos y comprometidos a proteger a los más vulnerables. La historia de Star Hobson debe ser un grito de alerta para todos nosotros. La historia de Star Hobson es una de las tragedias más desgarradoras que hemos presenciado en los últimos años, y su impacto no solo se limita a su familia, sino a toda una sociedad que de alguna manera falló en proteger a una niña indefensa. A través de este caso fuimos testigos de la falta de acción de quienes deberían haber intervenido, de las señales ignoradas, de las alertas desestimadas, y lo más doloroso de todo, de la indiferencia de un sistema que dejó que una pequeña viviera una pesadilla durante meses. Star no pudo salvarse por sí sola, pero ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su historia no sea en vano. ¿Qué podemos hacer con lo que sabemos? ¿Cómo podemos transformar tanto sufrimiento en algo positivo, en algo que nos impulse a cambiar, a proteger a los más vulnerables? Las respuestas a estas preguntas no están en el pasado, sino en nuestras manos ahora. Es hora de que tomemos una postura firme. Necesitamos como sociedad ser los ojos que no se desvían, las voces que no se callan. Porque si algo hemos aprendido de este caso es que cada vez que ignoramos una señal de auxilio, estamos permitiendo que más historias como la de Star se repitan. Pero hay esperanza, hay un camino hacia la justicia, hay una transformación que puede comenzar hoy. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho cuestionar el sistema, la sociedad y la justicia, te invito a continuar esta reflexión. Te invito a sumergirte en más historias que nos enseñan sobre la importancia de actuar, de no permitir que las injusticias sigan ocurriendo y de estar siempre alerta para que casos como este nunca más se repitan. He preparado una playlist con casos similares, casos que, como el de Star, nos muestran el impacto de las omisiones, de la crueldad humana y de las fallas del sistema, pero también nos permiten aprender, reflexionar y sobre todo actuar. En esa playlist encontrarás otros casos que te harán sentir la misma indignación, pero también te ayudarán a entender cómo podemos ser parte del cambio. Al sumergirte en estos contenidos, no solo estarás adquiriendo conocimiento, sino que también estarás siendo parte de un movimiento que busca un futuro más seguro y justo para todos, especialmente para los más vulnerables. Cada video tiene el poder de transformarnos, de hacernos más conscientes, de motivarnos a crear un mundo mejor. Haz clic en la playlist y acompáñame en esta travesía de reflexión y acción, porque al final lo que importa es lo que hacemos con lo que aprendemos, lo que decidimos cambiar y cómo luchamos para que las injusticias no se repitan. Si de alguna manera esta historia te ha dejado una huella, es porque aún queda algo por hacer, algo que solo tú, con tu voz y tu decisión, puedes transformar. Antes de irte, me gustaría saber qué opinas de todo lo que hemos compartido hoy. ¿Te ha sorprendido el fallo del sistema? ¿Qué piensas sobre las condenas impuestas a los culpables? ¿Crees que el sistema de protección infantil necesita una reforma urgente? Déjame tu comentario aquí abajo porque tus pensamientos son importantes y pueden ayudar a que más personas se den cuenta de la gravedad de lo que está en juego. Quiero saber tu opinión, saber si te sientes igual de indignado, igual de comprometido. Tu voz es parte de esta conversación y juntos podemos lograr un cambio real. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos enfrentándonos a la verdad, aprendiendo y sobre todo luchando por un futuro más justo.